Cris, te voy a pasar la anfitrión porque no puedo mandarla. Ah, perfecto. ¿Sí? Vale. ¿Puedes intentar? Sí, claro que sí. Sí, gracias. Ya. Gracias. Un segundo. También me está bloqueando la transmisión. ¿Te parece si intento mandarla a YouTube? Sí, Cris, por favor. Listo, estamos en vivo en YouTube. Abro la sala para transmitir. Listo, estamos en vivo en YouTube. Adelante, Gloria. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a este webinar organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gloria Calvalo y estaré acompañándoles como moderadora durante el mismo. En el día de hoy enfocaremos el webinar en el incremento del abuso, venta y explotación sexual de la niñez y juventud durante la pandemia y en la forma de frenar este fenómeno.
Para ello hemos invitado a varios expertos que desde su vasta experiencia en los componentes que ya enunciamos sobre el tema, tanto a nivel internacional como en el nacional de Colombia, nos expondrán desde su perspectiva la situación que enfrentan niñas, adolescentes y jóvenes, las acciones que se vienen realizando y sus planteamientos para enfrentar el incremento de estas vulneraciones. Para ello vamos a dar la bienvenida a Gabriela Hermida, especialista en prevención de violencia sexual, Mónica Bejarano, directora de la Asociación Creemos en Ti, Pili Ramírez, directora de Protección Infantil del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ICMEC, Juana París, jefe de Garantía de Derechos en Red Papás, Nelson Rivera, subdirector de Atención de la Fundación Renacer, ECPAT Colombia, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y Jean Piero Hidrogo, representante de niñas, niños y adolescentes. Invitamos al público a ir planteando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Al final de las intervenciones de nuestros invitados, vamos a tener un espacio de tiempo en el cual se responderán algunas preguntas. Para comenzar, invitamos a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos presentará un marco general internacional sobre el tema. Adelante, Juan Martín. Gracias, querida Gloria. Gracias por la posibilidad de que conversemos o mantengamos estos diálogos virtuales y particularmente de contar con nuestras panelistas y nuestros panelistas expertos. Y gracias también a Junior por estar acompañándonos aún en este formato adulto. A mí me gustaría invitarles como a tener, digamos, 3 aproximaciones desde el ámbito de derecho internacional de los derechos humanos. Uno que tiene que ver más de concepción es que claramente tenemos que ubicar la violencia sexual como una expresión no solamente de orden cultural, sino también estructural, que lleva, por supuesto, siglos de mantenerse y que convierte a niños, niñas y adolescentes en objetos. Esto no podemos verlo separado de esta cultura también vieja que sigue pensando y considerando a niños, niñas y adolescentes como objetos de propiedad familiar. Y de ahí la posibilidad de convertirlos entonces también en objetos de deseo sexual. Concretamente, no entraré en detalles conceptuales del abuso sexual, pero saben ustedes que en general en la región 8 de cada 10 abusos sexuales ocurren en el contexto familiar o de protección. Pero ya se ha avanzado bastante en este tema, cuando menos en el ámbito de tratados internacionales, y me gustaría invitarles a tener presente un elemento básico para la Agenda de Derechos de Infancia que se refiere al protocolo facultativo. Creo que lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora lo pondré en la liga del chat para todas y todos ustedes, pero recordemos que en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, este tratado internacional que nuestros países firmaron hace ya 30 años, se han complementado con protocolos facultativos. 2 de ellos. Hablemos solamente de el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Esto implica que los estados se tienen que adherir, tienen que presentar un primer informe sobre cada uno de los protocolos, el otro se refiere al reclutamiento de niños y niñas o niños en conflictos armados. Y después estos componentes o elementos que integra el protocolo tienen que ser incorporados en los informes de país. Como saben ustedes, Colombia, México, otros países de la región en América Latina han estado presentando informes sobre el tema y han sido derivadas también recomendaciones u observaciones que el comité hace o el comité de expertos realiza a los estados. Desde que se planteó en 2002 o fue, digamos, asumido, se ha colocado como un tema vinculante también a una realidad que tenemos en el mundo entero y es, además de este abuso sexual y violencia sexual en contextos familiares y de protección, también la existencia del crimen organizado que entre una de sus variantes cruza con la venta de niños, niñas y adolescentes y la pornografía. En esta misma lógica, les invito a que tengamos presente el protocolo, se lo voy a mostrar acá en pantalla para que ustedes también lo puedan tener y ahora les comparto la liga para quien nos está siguiendo, porque el protocolo de Palermo
que está vinculado a una convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, lo que nos permite es dimensionar este continuo. Tenemos una cultura machista, patriarcal, que convierte a las personas en objetos, las cosifica, y esto implica una expresión de ello, el objeto sexual, o convertidos como objeto sexual. También, por supuesto, hay otras expresiones de explotación laboral y demás. Y claramente cruzan estos canales o estas posibilidades de pornografía, de venta y el concepto ya internacional de la trata de personas. Entre estos instrumentos internacionales, y regreso un poco al anterior, uno de los compromisos centrales que tienen nuestros estados es tipificar esto como delitos en las legislaciones y desarrollar institucionalidad para poder responder a estos hechos que violentan gravemente la dignidad de niños, niñas y adolescentes y rompen los proyectos de vida. Voy cerrando esta reflexión inicial para insistir en que necesitamos ver como en una lógica articulada la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación hacia las mujeres. Este protocolo asumido por los estados relativo a la venta y a la pornografía infantil con el protocolo de Palermo, particularmente porque las niños, niñas y fundamentalmente mujeres son las principales víctimas de estos hechos. Y en este continuum tendríamos que ir, digamos, como señalando y cuestionando cómo estos elementos de abuso sexual, de dominación, no solamente están presentes, sino se van justificando. Ha crecido en la región, en Europa, pero en América Latina está creciendo intencionadamente la idea de grupos que están planteando ubicar la pedofilia como preferencia sexual. Este tipo de movimientos que van surgiendo paulatinamente o por temporadas o ciclos en distintos países tienen que ser confrontados claramente, marcados como un hecho no solamente de violencia sexual machista extrema, sino contrarios al estándar internacional y a la dignidad de las personas. Dejo aquí la primera reflexión, animándoles a pues, mantener la conversación con el hashtag Niñez Primero en nuestras redes sociales y agradeciendo nuevamente la participación en este webinar. Gracias, Gloria. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín. Yo creo que nos dejas una tarea importante de poder hacer la revisión sobre todo de este protocolo de Palermo y de los protocolos facultativos. Bueno, para comenzar entonces con la intervención de nuestros otros panelistas, hay un punto importante y es poder clarificar la diferencia entre abuso, explotación y demás. En ese sentido, quiero darle la palabra a Gabriela para que nos amplíe y nos explique un poco las diferencias entre uno y otro concepto. Adelante, Gabriela. Gabriela, ¿tienes cerrado tu micrófono? Si puedes abrirlo, por favor. Gabriela, ¿abres el micrófono, por favor? Sí. Hola a todos y todas, gracias por la invitación. Y la idea es poder aclarar algunos términos que se usan como para poder cada vez. Cuando hablamos del paquete de violencia sexual, estamos hablando de un amplio paquete donde está, por un lado, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde está la explotación en prostitución, en pornografía, en trata y en viajes, la asociada a viajes y negocios. Y este es un paquete que es muy importante identificar porque pues tiene el punto básico que es que hay un intercambio comercial, ya sea en dinero o en especie. El otro paquete es el abuso sexual, que es el que, como nos compartía el doctor Martín, la mayoría de los abusos sexuales se dan en espacios de mucha intimidad, donde la mayoría se dan, un 80% se dan al interior de las familias. Luego, el de las pautas de crianza sexualmente abusivas, que pues tiene que ver con algunas cosas culturales que se van identificando como que no son tan apropiadas
para el desarrollo sexual apropiado de los niños, y otro tipo de violencias que tienen que ver con problemáticas que no están incluidas en ninguno de estos, como por ejemplo el tema de, en algunas culturas indígenas, la ablación del clítoris o el obligar a mujeres en el contexto del conflicto armado a abortar o a embarazarse o a usar anticonceptivos o a no usarlos. Entonces, teniendo en cuenta que son problemáticas diferentes, pues el abordaje en la prevención también tiene que ser diferente. Hablábamos ahora Juan Martín nos explicaba lo de la pornografía, y a mí me parece muy importante entender que el problema de la pornografía no solamente es cuando los niños están siendo usados en la pornografía, sino la exposición que tenemos cada vez más grande de niños a pornografía. Es decir, los niños hoy en día están encerrados en sus casas, pero están expuestos a muchísimas cosas. ¿Qué hablamos de pornografía? Es la representación de escenas de actividad sexual con una genitalidad explícita que busca tener impacto de excitación en el consumidor. Y obviamente tiene una finalidad económica, se busca que aumente el consumo. Sabemos que de los negocios más lucrativos en el mundo en este momento está todo lo que tiene que ver con sexo, está entre armas y farmacéuticos, de los negocios más lucrativos en este momento, y es muy importante dentro de esa sensibilización que hacemos de la pornografía, donde se habla de material para adultos, donde personalmente pienso que no es material apropiado ni siquiera para adultos, porque lo que hace es que tergiversa totalmente la sexualidad humana. Pero más allá de eso, es cuidar mucho que los niños están siendo expuestos, y muchos no han sido abusados directamente por un adulto, pero los efectos que tienen al estar expuestos a la pornografía es como si fueran realmente víctimas de un abuso sexual presencial o físico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora durante la pandemia? Ya empezar a hablar de la problemática y realmente, pues el mundo del Internet es muy amplio. Los niños hoy en día están vinculados a juegos en línea, están pasando muchísimas más horas que antes frente a un computador. Tienen múltiples plataformas y aplicaciones a través de Internet para conectarse, y la problemática que estamos viendo los terapeutas es que los niños están teniendo nuevos amigos virtuales. Que también les están presentando nuevos contenidos Gabriela. Bueno, parece que tenemos alguna pequeña interrupción por problemas de internet. pornografía. Gabriela. Y se favorece a través de las redes sociales. La gente empieza a decir, bueno, pero si es entre pares, ¿cuál es el problema? El problema es que es una información para la que no están preparados. Gabriela, ¿podrías cerrar tu video para ver si podemos escucharte mejor? Hemos tenido niños empezando a... ¿Sí? Sí, por favor, Sí, pues, mantén cerrada la imagen. Adelante, Gabriela. Gabriela. Ok. Cerca del 35% de las descargas de Internet son de pornografía, y el 71% de los menores de edad ocultan esta... Gabriela, creo que tienes una interferencia, te queda un minutito, tratemos si es posible en actividad, los este papás, momento. también en las... no leemos todavía. ¿Repito? Sí, por favor, y te queda un minutito. Adelante, Gabriela.
Si tienes problema en este momento, creo que podemos dejarlo al final y nos concluyes porque parece que... Se estima que cerca de 300 millones de sitios web distribuyen pornografía. Entonces, ya para cerrar, es importante que al abuso a las posibilidades de abuso sexual intrafamiliar por razones del encierro se le suma el abuso a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que nos has dejado puntos absolutamente claves de poder diferenciar entonces los distintos elementos que has mencionado, el de la explotación en pornografía, lo del abuso como tal, las prácticas abusivas, las otras prácticas también como la ablación de clítoris y demás, y todo lo que implica esta exposición a pornografía. Vamos a dar la palabra entonces a nuestra segunda invitada, Mónica Bejarano. Por favor, Mónica, adelante con tu intervención. ¿Me voy acá? No, acá. 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 Y... listo. Desapaga. Acá. Ok, bueno. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo a todo el mundo. Mirando la perspectiva de lo que nos está pasando en el abuso en Colombia, entonces vamos a mirar realmente, les voy a mostrar unas estadísticas de lo que saca Medicina Legal. Las estadísticas que les estoy mostrando son del 2018 porque las del 2019 salen más o menos en agosto. Entonces, por eso estamos con las del 2018, pero se reportan 26.065 casos de abuso sexual, donde el 22.76 es contra menores de 18 años. Esto realmente es muy preocupante porque pues estamos hablando, o sea, ¿qué mensaje estamos mandando? Que nuestros niños realmente no los estamos protegiendo bien. Y obviamente tenemos un 86% contra el género femenino y un 14% contra el género masculino, que realmente es un subregistro, porque sabemos que nuestros niños también son abusados, pero generalmente el abuso ocurre por personas de género masculino y los niños por temor, porque estamos en una sociedad que es homofóbica, desafortunadamente, los niños por temor entonces deciden no contar y ocultan esa información. Las ciudades con mayor número, desafortunadamente, está Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, y son realmente unas cifras alarmantes y sin que estemos mirando realmente todo el subregistro que vemos. Nos preocupa mucho el incremento que hemos tenido de casos, ¿cierto?, de los exámenes legales que se han realizado en los últimos 10 años. Y si ustedes miran en la línea de arriba, que es cafecita más clarita, estamos mirando que realmente los meses donde hubo mayor situaciones de abuso fueron mayo, agosto y octubre. Nosotros siempre pues nos hemos preguntado, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué esos meses? Y generalmente lo que habíamos visto era más que después de las vacaciones habían reportes, o sea, después de la Semana Santa, eso puede mostrarnos el incremento que se ve en mayo. Y en agosto, después de las vacaciones también de los niños, en agosto los niños empiezan a reportar. En octubre realmente pues no hay como una explicación lógica de qué está pasando, pero pues sí vemos que los casos de abuso no están disminuyendo, sino están aumentando.
¿En qué día se presenta más? Y fíjense que si miramos qué es lo que pasa con nuestros niños, es que generalmente en los fines de semana están un poco más protegidos porque hay más personas alrededor de ellos, hay más agentes protectores alrededor de los niños y por eso sábado y domingo son, digamos, unos días un poquito más protectores. Los días donde más ocurre desafortunadamente es el martes, el miércoles y el jueves. Y pensamos que como son los días pues de trabajo de pronto de las personas cuidadoras de nuestros niños, pues esos son los días en que están en más riesgo. Y miremos esto, la hora en que ocurre. Realmente a mí siempre me ha preocupado mucho esto y es que si vemos la hora de la ocurrencia es desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, esas son las horas en que los niños ya han llegado del colegio y aparentemente no está el cuidador principal de ese niño, esa niña o ese adolescente, y es cuando los presuntos agresores aprovechan precisamente para tomar la oportunidad de abusar a nuestros niños. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar este tipo de cosas? Nosotros hacemos una intervención psicológica para recuperar emocionalmente a nuestros niños y también hacemos muchísima prevención. ¿Qué quiere decir? Que estamos vinculando no solo a la víctima, sino a los hermanitos y podemos vincular primitos, etcétera, para hacer toda la prevención y de esa manera abarcar con más rango de influencia a nuestros niños para prevenir. O sea, la gente piensa que está muy lejos del delito cuando no le ha ocurrido en su casa, pero cuando ya lo viven cerca es cuando se dan cuenta que este flagelo realmente es, o sea, es silencioso, es traicionero, no lo vemos, no nos damos cuenta muchas veces de los cambios de los niños. Entonces, realmente sí estamos en situaciones bastante complejas y nosotros creemos que si no hacemos la intervención pues a temprana edad, pues obviamente vamos a terminar en niños ofensores o niños que han tenido conductas sexualizadas, pues vamos a terminar realmente en cosas un poco más graves como puede ser el perfil de nuestro fallecido Michael Jackson y tan cuestionado y tan criticado, pero que sigue siendo para mucha gente el héroe y pues un ídolo de la música. Pero entonces, fíjense que la gente realmente no ve las cosas. Si ustedes hubieran visto los cuadros, por ejemplo, en la casa de Michael Jackson, pues son aterradores y la gente hubiera visto más el problema que se está presentando y que tenía él, pero la gente realmente no lo vio. Entonces, pues volviendo realmente a la situación de los niños de nuestro país, estamos en una situación bastante complicada. Bueno, muchas gracias y gracias, Gloria. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos has dado un panorama interesante frente, sobre todo aspectos como la importancia de los cuidadores, dado que el mayor número de ocurrencias se está dando entre las 3 y las 6 de la tarde, y cómo se está viendo también que desde los fines de semana parece que están también mucho más cuidados. Damos ahora la palabra a Pili Ramírez, directora de Protección Infantil del Centro Internacional para Niñas y Niños Desaparecidos y Explotados. Pili, por favor. Muchísimas gracias, Gloria, y a todos los asistentes. Realmente el tema es bastante complejo para hablarlo en 7 minutitos. O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer para frenar el incremento al abuso, a la explotación y venta de niños, niñas y adolescentes en la época de pandemia? Pero voy a tratar de minimizar todo esto en 4 ideas.
Quiero partir iniciando hablando un poquito acerca del aumento de material y abuso sexual infantil que se está compartiendo precisamente en estos momentos, que todos estamos en confinamiento y que es la época de pandemia. Esto se da lógicamente, en primer lugar, por el aumento de uso de las tecnologías del Internet. Todos estamos ahora utilizando más el Internet, estamos realizando estas actividades a través de Internet. Y eso ha permitido de alguna u otra forma que los agresores también tengan mayor acceso a las tecnologías y al Internet. Todas estas emociones, todas estas cuestiones que nos ha provocado a nosotros, en parte también el encierro, ha hecho que se busquen otros tipos de actividades, como ver películas, como estar utilizando más juegos, como estar realizando otro tipo de acciones específicamente con las tecnologías. Los agresores también. Los agresores están utilizando precisamente este tiempo y este Internet para buscar más material y abuso sexual infantil, o como se conoce en las legislaciones de todos los países y en la legislación también internacional como el delito de pornografía infantil. Quiero dejar esto bien claro, porque a pesar de que muchos siguen utilizando la palabra pornografía infantil como un concepto válido legal, técnicamente ya no es permitido utilizar este concepto porque nosotros tenemos que entender que atrás de cada imagen que se comparte es un niño, una niña o un adolescente que es víctima de abuso y puede ser víctima también de explotación sexual infantil. Hay un concepto muy básico que mencionaron al inicio de las presentaciones. Hay que recordar de que cuando hablamos de explotación sexual infantil, dentro de la explotación también está incluido el abuso sexual. Está uno relacionado directamente con el otro. Y otra cosa muy importante, ya no podemos hablar nosotros de prostitución infantil, eso no existe. La prostitución infantil no existe, lo que es explotación sexual comercial infantil. Porque lógicamente tenemos que tomar en cuenta que el consentimiento de un niño nunca va a ser válido para ser abusado o ser explotado y ser comercializado a través de imágenes. Dejando estos conceptos muy generales, introductorios, quiero comentarles de que realmente tenemos que tomar en cuenta de que hay muchas conductas que no se encuentran reguladas incluso en las legislaciones de muchos países, como son las conductas del grooming, que es la seducción de menores o de niños, niñas y adolescentes a través de las tecnologías, el sexting, que es el intercambio de imágenes autoproducidas, la sextortion, que va a ser entonces también la utilización de estas imágenes para un chantaje, y obtener más imágenes que también nos están provocando mucho problema en esta época. Porque esto genera la captación de niños, niñas y adolescentes por el uso de las tecnologías, por todas las plataformas que ustedes ya conocen, que pueden ser redes sociales, pero también por las plataformas de juegos virtuales. Ha aumentado también mucho la captación por el uso de juegos virtuales, y no específicamente por el uso del juego, sino por los contactos que se dan en el juego que invitan a los niños a tener otra comunicación a través de otras aplicaciones o otras redes fuera de línea. ¿Qué podemos hacer para disminuirlo? Yo no quiero ser negativa, voy a ser bastante positiva y creo que la clave aquí siempre va a ser la educación. La educación para mí es el pilar fundamental y principal, porque ¿quiénes son los que les damos las tecnologías a los niños, niñas y adolescentes? Somos los adultos. Y nosotros ahora estamos tratando, la mayoría de nosotros, de pasar de ser migrantes digitales a conocer lo que es la era digital. Los niños, niñas y adolescentes son nativos digitales, nacieron con las tecnologías y muchos de nosotros todavía no sabemos utilizar bien muchas de estas herramientas. Entonces, el principal factor aquí es educarnos nosotros como adultos para nosotros poderles dar las herramientas a los niños, de enseñarles que existen estos riesgos a través del Internet y de que ellos de alguna u otra forma pueden ser contactados para una determinada conducta o un determinado delito que se puede estar cometiendo. El Internet es malo, el Internet es una maravilla, es un derecho humano el acceso al Internet, o sea, gracias a eso estamos ahorita platicando y estamos conversando, pero hay unas reglas que son básicas, tanto adentro como fuera del Internet. Todo lo que nosotros hagamos afuera del Internet son las mismas reglas dentro del Internet. Todo lo que nosotros no hacemos fuera de Internet no lo deberíamos hacer dentro del Internet. Ya hablaron también un poquito acerca de cómo esto puede afectar a los niños. Pero hay un factor muy importante que quiero tocar acá. La educación
también consiste en la educación de los padres y adultos para poder estar atento a las señales que nos pueden dar los niños, niñas y adolescentes sobre que algo está pasando con su relación o su comportamiento con el Internet. Cambio de actitudes, cambio de conductas, cambio de comportamientos, que nos puede indicar de que nosotros tenemos que estar un poquito más atentos sobre algo que está pasando. Si esto va a disminuir, lamentablemente quiero decir de que no creo que vaya a disminuir mucho. Esto es un trabajo conjunto que se tiene que hacer no solo por parte del público en general, de reportar y denunciar estos materiales que se pueden estar compartiendo en el Internet. Es un trabajo que también realiza la iniciativa privada y las grandes industrias para poder quitar este material que se está compartiendo en el Internet. Pero tenemos que tomar en cuenta de que un material que se encuentra en la era, en el espacio digital, es un material que se produjo en la vida real. Y este material que se produjo en la vida real quiere decir, y es el indicador más fuerte que tenemos ahorita, que muchos agresores sexuales están conviviendo con sus víctimas en este momento. Están en casa conviviendo con ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar? Estar alertas, alertas no solo en nuestro hogar, sino que también en nuestro entorno, para promover lo que todos nosotros siempre promovemos, todos los defensores de la niñez y adolescencia promovemos, la cultura de denuncia. La cultura de denuncia, porque si nosotros no denunciamos es imposible que las autoridades puedan realizar la investigación que les corresponde. ¿Cómo podemos hacer para incidir? Aumentando las denuncias para que las autoridades se den cuenta que efectivamente este problema está sucediendo, que es una realidad que estamos viviendo, y lógicamente instituciones como nosotros que estamos aquí presentes, y en este caso como el International Center for Missing and Exploited Children, que ayuda precisamente a fortalecer estas capacidades de investigación y operativas a las autoridades para dar esta debida persecución penal. Quiero cerrar con un mensaje muy importante. Nuestra función siempre es sacar a los agresores de este mercado. Claro, pero nuestro fundamental objetivo es encontrar a estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran atrás de estas imágenes. Porque estos niños, niñas y adolescentes son niños víctimas que están siendo abusados, que están siendo explotados y que merecen una restitución de derecho y una atención psicosocial y un acompañamiento pleno para que puedan vivir una vida digna como la que todo niño, niña y adolescente se merece. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ti, Pili. Muy interesante, y quiero como resaltar 2 o 3 de los importantes puntos que has planteado. Uno, lo de la falta de la regulación de grooming, sex y de extorsión en general. Ese aspecto tan importante de la educación de los padres, pero el factor de vigilancia de todos los que rodeamos a los niños, y el punto de las denuncias como un elemento clave, no solamente para identificar o sacar a los agresores, sino también para identificar a los niños víctimas de violencia. Bueno, continuando el tema, entonces creo que Juana nos va a dar una continuidad también desde más o menos el mismo punto de vista. Entonces invito a Juana, por favor, su intervención y su planteamiento al respecto. Juana, adelante. Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todas y a todos y todas las personas que están conectadas ahorita. Básicamente siguiendo la línea que estaba hablando Pili, yo trabajo en Red Papás. En Red Papás tenemos una línea de reporte que, para los que no la conocen, se llama Te Protejo. Y en Te Protejo, por medio de la página web o de la app que tenemos, se pueden reportar situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Y un poco para unirlo a lo que estaba hablando Pili ahorita, quiero contarles que si nosotros cogemos las estadísticas que tenemos en Te Protejo desde el 2012, más o menos el 60% de los reportes que nos han llegado son de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que es lo que estaba hablando Pili. Pero si cogemos solamente las estadísticas del 2020, en donde ya llevamos 3 meses, digamos, en confinamiento, el 87%, o sea, ya no es el 60%, sino más del 87% de los reportes que recibimos es de material de explotación sexual. Entonces, hemos visto un aumento significativo en esta categoría. Además de eso, en la navegación que nosotros hacemos segura por la Deep Web, también hemos visto el crecimiento de foros, de grupos y de intercambio de este material de explotación sexual. Por eso, digamos que hemos venido haciendo un trabajo y un esfuerzo mucho más grande con las autoridades, con el ICBF y con la policía, con el fin de que podamos, digamos, hacer lo más importante que decía Pili, que es encontrar a estos niños y estas niñas que están siendo víctimas de este material. Pero además de eso, quisiera resaltar algo importante, y es que yo les hablo de Te Protejo, que es la línea de reporte que existe en Colombia,
pero estamos hablando de material que está en Internet. Y cuando hablamos de Internet, yo no puedo hablar de Colombia solamente, sino que el Internet es un entorno que no tiene fronteras, es global, es un esfuerzo para que nosotros logremos identificar y encontrar a estas víctimas, lograr que estos materiales no sean visibles y sean bloqueados y desmontados de todas las partes donde estén. Tiene que ser un esfuerzo conjunto del mundo, digamos, de muchos países del mundo, y también nosotros en nuestro caso y las personas que estamos acá interesadas en este tema, es un esfuerzo que tenemos que hacer a nivel regional en América Latina, donde solamente Brasil y Colombia cuentan con estas líneas de reporte de la sociedad civil trabajando con las autoridades, y por eso creemos que tiene que ser un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande regional y mundial para combatir este material de explotación sexual y efectivamente proteger a los niños y las niñas que han sido víctimas de este material. ¿Qué hacemos nosotros desde Te Protejo para ser parte de un esfuerzo global? Nosotros hacemos parte de una red que se llama INHOPE, donde hay 45 líneas de reporte en más de 43 países de todo el mundo, y lo que hacemos es trabajar de manera colaborativa entre todos, analizando el material, poniéndolo en una base de datos para que podamos efectivamente con las autoridades buscar a los niños y las niñas que están en ese material. Puede que haya una imagen de una víctima que está en Colombia, pero se está viendo en Francia y está alojado en Estados Unidos. Entonces, con eso quiero explicar es como la complejidad del problema, que no podemos mirar acá en Colombia la foto del niño y empezar a buscar acá en Colombia, sino puede que este niño esté en otro país y por eso tiene que ser un esfuerzo conjunto. En ese sentido también creo que entonces uno de los retos más grandes, digamos, para disminuir este material de explotación sexual es lo que decía Pili, que es la cultura del reporte y la denuncia. Digamos, ahí como anécdota les cuento, en las últimas 4 semanas ha habido una explosión acá en Colombia en redes sociales con cuentas, pantallazos y materiales que tienen material de explotación sexual, haciéndolo muy viral, muy visible, accesible y no reportando. Cuando vamos a mirar si esa, digamos, esa indignación que hay en redes se traduce en reportes y en denuncias, no lo vemos reflejado. Entonces, sin denuncias, sin reportes, no podemos empezar las investigaciones que habría que empezar, no podemos buscar a los niños y las niñas, no se pueden tomar las medidas que se deben tomar si las personas no reportan. Entonces creo que lo que dijo Pili es clave, la cultura del reporte y la denuncia. Y segundo, lo que les decía un poco al principio, y es, esto es un esfuerzo que tiene que ser no solamente a nivel de país, cada país, digamos, actuando desde sus propias capacidades, sino a nivel regional, en nuestro caso, de Latinoamérica. Venimos trabajando con otros países que están desarrollando sus propias líneas de reporte y también estar muy conectados con los países que están más avanzados en este tema, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, para trabajar colaborativamente con ellos para bloquear y hacer mucho menos accesible este material y además de eso identificar a las víctimas, encontrarlas, protegerlas y restablecer sus derechos. Creo que esos son 2 retos grandes que tenemos y obviamente ya si nos miramos a nivel país, creo que es un poco entender la responsabilidad y la corresponsabilidad que tiene cada una de las entidades en esto, tanto el gobierno, que tiene la responsabilidad de ofrecer una conectividad, pero una conectividad que sea segura, de las ISPs o los proveedores de servicio de Internet, la industria como las redes sociales, las nuevas aplicaciones que están saliendo, para que, digamos, tengan productos que sean seguros también para los niños y las niñas, que estén pensados para ellos y que puedan usarlos de la manera más segura posible. Además de eso, de la sociedad civil, de reportar, denunciar todos los casos que se conozcan de vulneración de derechos de niñas y niños, en este caso de explotación sexual, y de los medios de comunicación también para que sean ellos quienes hagan cubrimientos responsables, con lenguajes responsables. Ahorita Pili nos hacía también unas aclaraciones sobre el lenguaje que se usa en estos delitos y creo que eso es importante, muy importante que lo tengamos en cuenta también. Entonces, creo que el tercer reto sería ese de entender la corresponsabilidad de proteger a niños, niñas y adolescentes, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que cada uno desde su rol potencialice esa protección y efectivamente logremos entre todos proteger a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo en general, teniendo en cuenta que el Internet pues es una cosa sin fronteras. Entonces, esos son como los 3 retos que quisiera dejar para que lo pensemos y empecemos a trabajar hacia allá, cada uno desde su rol y desde su papel. Muchísimas gracias, Juana. 3, 4 puntos súper importantes que has enunciado y que me parece importante reiterar. En la denuncia
el trabajo colaborativo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y la conectividad segura. Dejo eso como algunos de los puntos que he retomado de tu presentación y que son claramente importantes y que nos llama o nos invita a un trabajo articulado a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Bueno, pasando entonces a otro punto, a otra dimensión del problema, doy la palabra a Nelson Rivera, subdirector de atención de Fundación Renacer EDPAC Colombia, que nos planteará desde otra perspectiva también parte de este problema. Adelante, Nelson. Gracias, Gloria. Un saludo para todos. Muy contento de poder estar en este espacio. Quería retomar algunas de las cosas que han dicho. No voy a profundizar, obviamente, en el tema digital, que ha sido bastante bien explicado. Quisiera decir primero que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes comprende varias modalidades. Uno de los entornos y de esas modalidades consiste precisamente en lo digital, pero también tenemos otras modalidades como la utilización de niños en o para la prostitución, la trata con fines sexuales, los matrimonios serviles y hacer énfasis de pronto en que hay otros entornos como por ejemplo el entorno de las empresas, el entorno de empresas extractivas o de megahoras, en donde también se han identificado este tipo de situaciones o algunos entornos específicos como las fronteras y las vías carreteables donde ocurre a diario la explotación sexual de los niños y las niñas. En temas de el COVID, creo que hay que hacer énfasis en dos cosas que también ya las han mencionado, las repaso así rápidamente. Uno, el confinamiento aumenta los niveles de violencia intrafamiliar, o sea, de maltrato contra los niños y las niñas, y aumenta también los casos de abuso sexual contra los niños y las niñas. Estos dos factores tienen una fuerte incidencia porque son factores predisponentes para la explotación sexual. Un niño que ha sido maltratado o que ha sido abusado en su entorno familiar buscará huir hacia otros contextos donde seguramente queda expuesto a la acción de los explotadores sexuales. Pero también hay otro factor que se dispara con el COVID, con la pandemia, y es la reducción de los medios de vida de muchas familias, muchos niños, niñas y adolescentes que quedan todavía más expuestos a la vulnerabilidad económica y que obviamente buscarán en algún momento opciones de supervivencia que son aprovechadas por los explotadores sexuales. Ahora, cuando hablamos de estos factores predisponentes, el abuso sexual en muchos casos puede virar hacia uniones maritales serviles, es decir, niños y niñas que quedan conviviendo en la casa con el abusador en condiciones de unión marital servil. Es decir, ya no estamos hablando del abuso simple, sino de una forma un poco más dura de explotación sexual. También nos preocupa a nosotros los casos de niños y niñas que estaban, digamos, en situación de explotación sexual antes de iniciar la pandemia y que pudieron quedar atrapados, por ejemplo, en inquilinatos o en residencias en donde vivían y seguramente están viviendo la explotación sexual con menos acceso a un público amplio, pero sí encerrados en ciertas situaciones. Y por otro lado, el incremento de la explotación sexual a través de webcam. Es decir, no estamos hablando únicamente de grooming o de exposición a pornografía o de producción o autoproducción de materiales de abuso sexual, sino de explotación sexual, es decir, pagos a través de internet para tener contactos sexuales vía webcam. Digamos que eso como algunos de los eventos claros. También que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, que en algunas ciudades, específicamente en ciudades de frontera por La Guajira, y en Cartagena, hay lugares en donde es imposible cumplir con la cuarentena. Es decir, una familia que vive en una habitación de 3 por 3 metros, en una casa de tela asfáltica y madera, pues no puede mantener la cuarentena. Es decir, estas
allí hay niños y niñas que se ven obligados a salir, que tienen que salir. Y mucha gente está saliendo y dentro de las personas que salen porque no pueden cumplir la cuarentena también, esto está siendo aprovechado por explotadores sexuales que conocen estas situaciones de vulnerabilidad y están haciendo contacto directo, real, persona a persona, con niños y niñas aprovechándose de la situación de pandemia. Obviamente para los niños hay un doble riesgo, por un lado mayor exposición al virus y por otro lado este incremento en la explotación sexual comercial. Ahora, nosotros estamos ubicados en varias regiones, estamos en Bogotá, en Cartagena, en La Guajira, en el norte de Santander, en Santa Marta, en el Amazonas, y hemos venido haciendo algunas actividades en relación con esto. Yo las voy a resumir en 4 grupos de actividades. Primero, el trabajo de fortalecer la identificación de casos, y esto es un trabajo de campo, pero también es un trabajo a través de medios virtuales, identificar los casos, porque como decía Juana y como decía Pili, aquí el gran reto es cómo identificamos a las víctimas. Una cosa es tener un reporte, por ejemplo, muy importante de las URLs donde se está circulando material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y otra cosa muy distinta es identificar a la víctima y aproximar a la víctima a los servicios del Estado. La reducción de la movilidad también en algunos casos ha implicado la reducción del acceso a servicios. La reducción de la conectividad en algunos lugares hace que sea muy difícil, por ejemplo, la denuncia a través de medios virtuales. Entonces, tenemos que fortalecer esa identificación directa de casos y en eso trabajamos en conjunto con las autoridades, con la policía, con el ICBF, con las comisarías de familia, etcétera. En segundo lugar, retomo un poco lo que decía Pili de la educación. Nosotros estamos haciendo campañas a través de medios virtuales y a través de radio que llega, digamos que tiene cobertura en sectores más vulnerables con poco acceso a conectividad, donde promovemos la violencia cero o tolerancia cero con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Allí estamos utilizando, por ejemplo, algunos elementos como la música vallenata en la costa Caribe para enviar este tipo de mensajes educativos. Tercero, hemos hecho ayudas humanitarias suministrando agua, alimentos o dinero a poblaciones vulnerables. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones indígenas fuertemente golpeadas por el COVID en La Guajira, en el Amazonas, en Guainía. También el apoyo a familias vulnerables y el apoyo psicosocial a algunos casos que no son atendidos, digamos, por la institucionalidad. Por ejemplo, algunos casos de trata de niñas indígenas que fueron vendidas y fueron devueltas a su comunidad cuando quedaron embarazadas. Y estos son casos, digamos, en donde es fundamental la asistencia psicosocial a las víctimas. Y hemos venido haciendo también espacios, webinar dirigidos a, bueno, espacios de capacitación para entidades, para ayudar a fortalecer las capacidades de respuesta, no solo frente a esta situación específica de la pandemia, sino en general frente a la explotación sexual. Entonces hemos hecho capacitación con Fiscalía, con la Policía de Infancia y Adolescencia y con los comités interinstitucionales que hay en las regiones que atienden los temas de violencia sexual y de trata. Creo que hay unos retos aquí importantísimos, como decía Martín al comienzo, el tema aquí es estructural y yo creo que hay una cosa que tenemos que trabajar fuertemente ahora y cuando pase toda esta epidemia y es cómo vamos a atacar el aumento de la vulnerabilidad que se ha venido dando en este tiempo. Eso implica priorizar la inversión en la inversión social en esas zonas vulnerables, aumentar, fortalecer los temas de empleo, el tema de servicios públicos. Cuando una comunidad no tiene luz, no tiene energía, no tiene acceso a internet, pues eso aumenta los riesgos de vulneración a los derechos humanos. También, obviamente, el tema de la identificación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos para aumentar la identificación de niños y niñas. Creo que hay que tomarse en serio el tema de la inequidad.
El COVID ha puesto en evidencia más que nunca las grandes y las profundas inequidades sociales que hay en nuestro país, y esto hay que tomárselo en serio. Digamos que estamos hablando de unos niveles de políticas públicas muy fuertes en este tema, y un tema que nos preocupa mucho es el acceso a salud mental. Si bien el Estado colombiano ha propuesto y tiene políticas y programas para el acceso a salud mental, la verdad es que en los territorios las víctimas están muy limitadas, tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud mental que se están incrementando, digamos, con este tema, y que obviamente como víctimas requieren una atención terapéutica especializada. Creo que esa sería, finalmente, decir, como han dicho las personas que han hablado antes, que tenemos que seguir trabajando en la transformación cultural, y aquí el uso de diferentes medios de comunicación que permitan aumentar la educación de la gente para entender y para manejar todos estos temas es fundamental. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Nelson. Puntos además que has adicionado a las otras intervenciones y tiene que ver con las otras modalidades también que se están utilizando, no solamente desde el punto de vista digital, sino desde incluso lo de los matrimonios serviles. Los factores predisponentes como otro elemento clave, y estos puntos que acabas de enunciar de inversión, empleo, servicios públicos, la identificación, o sea, factores de carácter estructural que son importantes de abordar, además de los aspectos de transformación cultural. Muy bien, hasta acá hemos tenido como una visión desde nuestros expertos y desde sus experiencias como organizaciones. Ahora queremos darle la voz al representante de niñas, niños, adolescentes, a Gianpiero. Por favor, Gianpiero, danos tu apreciación frente a la situación que se está viviendo frente a este tema. Adelante, Gianpiero. Hola a todas y todos. ¿Quieres subir, por favor, tu volumen, Gianpiero? ¿No se escucha? Muy poco. Listo, ¿me escuchan mejor? Mucho mejor. Adelante. Bueno, teniendo en cuenta los conocimientos ya mencionados por los anteriores panelistas, conceptos básicos, tenemos en cuenta que en ciudades como Bogotá hemos identificado que la situación frente a casos de ESNA y abuso han incrementado por medio del confinamiento y dependencia casi total de herramientas tecnológicas, debido a los riesgos que se presentan en entornos digitales. Esto no solamente es un caso que se da en la ciudad de Bogotá, esto puede suceder en cualquier parte del mundo, debido a que los riesgos digitales como grooming, sexting, sexteo y sextorsión son totalmente susceptibles a que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas. Para ser más específico, ¿qué es grooming? Grooming es aquel perfil falso creado por un adulto con el fin de ganarse la confianza de la niña, adolescente, de inducirlo a casos de explotación sexual o abuso sexual. Sexting. Este caso se ve mucho en la actualidad debido a que la sociedad se ha encargado de naturalizar este tema. Porque sabemos que el sexting es cuando publica una foto, un video, una imagen sexualizada con totalmente autoridad de la niña o adolescente, llamando la atención de posibles pedófilos. El sexteo. El sexteo tenemos en claro que es cuando un adulto envía mensajes sexualizados a la niña, niño o adolescente con el fin de obtener más confianza y poderlo hacer vulnerable a sus derechos. Y tenemos como por último sextorsión. Este es el caso que se ve mucho más grave debido a que la niña, niño adolescente se da en la confianza de entregarle a este violador, a este abusador, contenido, ya sea audiovisual, imágenes, fotos, y este está en la capacidad de desafiarla, teniéndola en sus manos con empoderío, amenazarla para obtener más material o simplemente retribución en dinero. Otra realidad que vemos en la actualidad es la situación económica que se ha ampliado bastante.
Hay muchas familias que viven del día a día y no logran satisfacer las necesidades de los miembros de la familia. En algunos casos suele aparecer alguna persona que, aunque conozca la situación de la familia, engaña a algunos de ellos y empieza, como quien dice, a amarrarlo, queriendo satisfacer sus necesidades económicas, pero todo esto lleva a una segunda situación. Sabemos que hay un doble sentido en lo que esta persona quiere hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que la familia simplemente no se dan de cuenta de que esta persona lo que quiere es abusar de sus niños, sus niños y adolescentes, y le dan totalmente confianza y no ven lo que tienen al frente. En el grupo EXIA Colombia hemos venido realizando campañas con contenido audiovisuales en redes sociales, Instagram y TikTok. Otra cosa que hemos venido realizando es como compartir formatos de experiencia con contenido alusivo a la ESNA. Encuentros juveniles para jóvenes líderes de EXIA Colombia con el fin de restablecer y fomentar conocimientos entre todos. Participación juvenil en donde los jóvenes tienen totalmente autoridad de exponer sus ideas frente a nosotros por medio de webinars. Y como por último, estamos proyectando una serie de encuentros virtuales con jóvenes de otros países de Latinoamérica para desarrollar acciones de emprendimiento conjunto a toda la región. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos? Los principales retos que podemos enfrentar es desafiar a las madres, padres o cuidadores a estar más atentos a lo que los niños y adolescentes están haciendo en las redes sociales. Ese es como principal reto. Otro reto es que ellos logren y sean partícipes a ser formados o capacitados a todo este confinamiento. Fomentar la educación basada en el respeto de los derechos humanos y con enfoque de equidad de género. Es decir, enseñar a las niñas y niños a decir los nombres correctos de los aparatos reproductores. Esto crea más confianza en el crecimiento de la niña, niño y adolescente y hace que esas personas que buscan a vulnerarlo, a explotarlo, se vean en la necesidad de no acercarse porque están frente a chicos que tienen totalmente empoderío en sí mismos y son confiados. Eso principalmente sería uno de los retos más importantes a capacitar. ¿Cuáles son las opciones que se proponen para llevar a cabo todo esto? Como número uno, crear 2 programas de orientación. Un programa totalmente expandido que sería para las madres, padres o cuidadores, o en general a todo adulto que pueda ser presente esta causa, debido a que el segundo material tiene que ser algo más susceptible a la visión de niños menores de 13 años, debido a que el contenido tiene que ser sensible, pero eficaz. ¿Qué sucede con los que están entre las edades de 14 y 18 años? En el grupo EXIA Colombia venimos participando de joven a joven, capacitando, recreando y fomentando información relativo a la ESNA y todo su entorno en abuso, venta y explotación. Entonces, como segunda opción, sería recibir publicidad de un influencer. Sabemos que muchos hoy en día somos influencers, queremos estar atentos con todos los jóvenes, pero ¿qué sucede en este caso específico? Sería la publicidad de un influencer reconocido, especialmente si es de la red de TikTok, debido a que estos tienen mayor acceso a lo que es contacto con niñas, niños y adolescentes. Y eso era todo para terminar. Muchísimas gracias. Perfecto, excelente tus aportes, Gianpiero. Creo que resaltar todo este tipo de iniciativas muy concretas que están planteando desde sus grupos, los programas de orientación a los padres y los programas de orientación a los chicos, acorde al ciclo de edad en el que tienen. Bueno, quisiéramos darle la palabra ahora a un invitado especial, que es el representante en Colombia, Eloy Chichi Quintero. Eloy, tienes la palabra.
Representante. Representante Eloy. Bueno, no sé si podemos entonces dar un espacio y pasar a preguntas, las preguntas que el público ha planteado, de las cuales hay algunas que quisiera que nuestros invitados pudieran indicar quién desea contestarlo. Una primera pregunta se refiere a cuál es el perfil del abusador. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Bueno, el perfil del abusador ojalá fuera tan fácil de definir. Me encantaría poderles decir, es así, 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 y darles 5 características, pero desafortunadamente lo único que podemos decir es que son personas que pueden ser muy agradables con los niños, que pueden tener incluso un ángel especial para tratar a los niños, como pueden ser entrenadores de fútbol, entrenadores pues de deportes, como pueden ser personas que trabajan en un jardín infantil, en los Boy Scouts, o sea, son personas que buscan la cercanía de los niños. Ese es el riesgo más grande. El problema, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, es que nuestros niños no tienen o sea, agentes externos que puedan ver qué les está pasando. El problema, aunque sabemos que en el maltrato se ha reportado muchísimo más, pero en el abuso hay un subregistro altísimo que nos lo está reportando Medicina Legal, porque los niños puede que estén durmiendo con el enemigo, como decimos, y no lo sabemos. Entonces, digamos que pensando en el perfil del abusador, ustedes sospechen, por favor, de una persona que prefiera cambiar una actividad de adultos, por ejemplo, irse a un paseo, a una fiesta de adultos, por estar con niños. Eso es, por ejemplo, uno de los indicadores que nos lleve a sospechar. Entonces, sí me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas características de la gente, que además no podemos decir es que son los gruñones, es que son las personas de mal genio, es que son al contrario, son personas encantadoras, y lo que desafortunadamente hemos encontrado es que son personas que atraen a los niños. Puede ser un sacerdote, puede ser un rector de un colegio, puede ser, o sea, que a los niños les encanta estar con ellos y que tienen una habilidad especial, que tienen un ángel especial para conectarse con los niños. Entonces, sospechen cuando vean que esa persona prefiere estar con niños y no con adultos, que tiene una invitación a un paseo con adultos y prefiere irse a hacer camping con los niños. Digamos que ese es una alarma que se nos debe prender. Ojalá me gustaría decirles, claro, el DSM-5 tiene unos principios para que nosotros podamos decir y diagnosticar que son personas que tienen, por ejemplo, que son muy centrados en sí mismos, y que no tienen empatía por el otro. Entonces, eso, por ejemplo, también. Pero hay muchos que pasan totalmente de agache y que no podría decirles exactamente cómo identificarlos. Lo que sí creemos profundamente es en la prevención, que cuando encontramos niños ofensores, o sea, niños que de pronto han estado expuestos a pornografía, que han visto cosas en sus hogares, etcétera, son niños que piensan actuar ese tipo de conductas con sus hermanitas, con sus primitos, con los vecinos, etcétera, y son niños que necesitan un tratamiento especializado, que necesitan realmente que les enseñen. Hay niños que les parece que, ay, que la niña se emborrachó en la fiesta y que entonces yo vine y la toqué, le hice de todo, pero eso nadie me dijo que estaba mal.
Ese tipo de cosas hay que enseñárselas a nuestros niños, hay que cambiar esa cultura de que yo puedo aprovecharme del otro, si el otro está inconsciente, si está en incapacidad de resistir. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos con nuestros niños ofensores, porque ese niño ofensor que no requiere, que no recibe un tratamiento adecuado, es un niño que puede ser un abusador mañana. Entonces, si nosotros reparamos ahorita, no vamos a tener esos dolores de cabeza más adelante. Muchísimas gracias, Mónica, por tu respuesta. Tenemos acá otro tipo de preguntas. Creo que estaba muy particularmente para Nelson, y es cómo puede articularse las acciones desde los municipios de Bolívar y de Cartagena. Ok, yo creo, y es un poco el esfuerzo que hemos venido haciendo para la construcción de entornos protectores digamos, en escenarios donde hay, por ejemplo, actividades turísticas bastante desarrolladas. Y el concepto de entornos protectores llama un poco a la coordinación, a la articulación, a la generación de sinergias, pero sobre todo a la generación de una visión común alrededor de todos estos temas que tienen que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en Colombia tenemos una institucionalidad claramente definida y claramente enfocada hacia la prevención, la judicialización y todas estas acciones de lucha contra la explotación sexual, y son los comités interinstitucionales. En algunos casos son los de violencia sexual o violencia de género, o en algunos casos los comités contra la trata. Creo que ahí hay un espacio. Yo lo que sugeriría es que también incorporemos en esos espacios a otros actores no tradicionales y no institucionales, como los prestadores de servicios turísticos informales o complementarios, los jóvenes, las organizaciones de jóvenes y todas estas organizaciones que han ido surgiendo, a veces espontáneamente, a veces como parte de procesos un poco más organizados en las comunidades. Por ejemplo, redes de padres y madres que están trabajando para la prevención de la explotación sexual. Creo que ese es un escenario. Creo que tenemos los elementos normativos y los elementos institucionales para desarrollarlo. Necesitamos mayor capacitación, necesitamos fortalecer más las capacidades, pero creo que ahí hay unos escenarios interesantes. Los comités de trata, por ejemplo, son departamentales, entonces tienen la posibilidad de reunir y de definir acciones y políticas para los departamentos. Entonces, allí podría haber, digamos, como esos nichos desde donde se generen este tipo de acciones. Muchísimas gracias, Nelson. Bueno, tenemos pedido de varios asistentes frente a que les podamos compartir no solamente las líneas con las que se cuenta, sino también las páginas web de las organizaciones que están participando esta noche como invitados. Este día como invitados. Por favor, les agradecería entonces que por el chat puedan suministrar esa información. Hay otra pregunta que estaría dirigida en este caso a Juana, y es si la línea Te Protejo está enlazada con el ICBF o es una línea independiente y con qué otras instancias está articulada. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Te Protejo, digamos que es una iniciativa que no es solamente de Red Papás, sino que también es del MINTIC, del ICBF, de ETV y de Telefónica Movistar. Red Papás somos los administradores de la línea. Y adicional a eso, si ustedes ven la página de Te Protejo, nosotros recibimos reportes de 7 categorías distintas, desde material de explotación sexual hasta venta de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Digamos, recibimos varios tipos de reporte de casos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y lo que hacemos con esos casos es que los articulamos, nosotros analizamos los casos, y cuando vemos que es una situación que es ilegal, tenemos unos protocolos establecidos y acordados tanto con la Policía Nacional como con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el ICBF.
Y ahorita lo que estamos haciendo también es que tenemos un canal de comunicación abierto permanentemente con la Fiscalía General de la Nación para casos muy específicos que necesitemos el apoyo de ellos para investigaciones. Entonces, en resumen, la respuesta es sí, tenemos unos protocolos establecidos con las autoridades oficiales en Colombia y además de eso trabajamos con autoridades también internacionales con la red de líneas que les contaba del mundo que se llama INHOPE. Muchísimas gracias, Juana, por tu respuesta. Bueno, tenemos acá dos preguntas que pueden estar relacionadas. Uno es la aclaración de qué es matrimonio servil y por otro, si el matrimonio que se da o unión libre entre un adulto y un menor de edad se puede clasificar como abuso infantil. Y en ese caso, ¿cuál es la ruta de denuncia y a qué edad del menor es considerado como delito? ¿Quién de nuestros expertos quisiera contestar este par de preguntas? Pues con respecto al matrimonio servil, yo creo que Nelson, pero yo podría contestar con relación a ¿qué fue lo que dijiste? Que en qué edad Sí, se considera que si un adulto puede tener relaciones con un menor de edad. En Colombia, nuestra legislación dice que nuestros niños de 14 años para arriba pueden decidir sobre su sexualidad. A mí me gusta más un poquito en Estados Unidos que si cualquier menor de edad tiene relaciones con un adulto, se llama statutory rape, o sea, ya se considera una violación. Así sea consentida. Entonces, aquí es muy importante tener claro que hay abusadores que se esperan, mejor dicho, el niño cumplió los 14 años, la niña cumplió los 14 años y en ese momento se la llevan, que eso entraría dentro del matrimonio servil, pero también es importante que nosotros tenemos una cultura desafortunada donde pensamos, las mamás, por ejemplo, donde hay mucha pobreza, piensan que si la niña se va a vivir con un adulto, con una persona mayor, puede ser un hombre de 50 años, de 30 años, para ellos es mejor porque piensan que si se va con uno de 15, igual más de la misma edad de ellas, pues van a tener es que mantenerlos a ellos y en cambio ese adulto sí va a poderles apoyar y ayudar económicamente. Entonces fíjense que ahí empieza una relación como casi un negocio entre la familia con el presunto agresor. Entonces, siempre que un niño, una niña o un niño o adolescente de 14 años para arriba decida tener relaciones sexuales, en ese momento, según nuestra legislación, es su derecho y está en el derecho de escoger y de decidir. Si es menor de 14 años, siempre se considera es un abuso sexual, es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de ese niño o esa niña. Gloria. Mónica, perdóname un segundito. Mónica, no sé si tú quieres contestar esto o se la dejamos también a Nelson. ¿Cuál es la ruta de denuncia? La ruta de denuncia, el 141, está funcionando, es muy buena y les atienden inmediatamente. Esto además tiene comunicación, es la línea del bienestar familiar y tiene comunicación directamente con los centros zonales, entonces uno puede llamar a nivel nacional y ellos se comunican con el centro zonal para que el centro zonal haga el rescate del niño o la averiguación de lo que hay que hacer y realmente están respondiendo muy rápidamente. Eso ha mejorado muchísimo realmente con bienestar familiar. Muchísimas gracias, Mónica. Nelson, ¿tú quieres contestar la otra pregunta? Sí, sí, quería hacer como una aclaración en relación con lo del matrimonio servil. Porque lo que nosotros hemos encontrado, digamos, en terreno desde hace varios años en varias investigaciones que hemos hecho con otras organizaciones y que por supuesto se comparten con el Estado, es que hay muchos factores, es decir, hablar de matrimonio servil, digamos, es una cosa. A veces lo que ocurre en los territorios son ciertas prácticas
de convivencia, digamos, de menores de edad con personas mayores. Aquí están pasando, digamos, muchas cosas. Nosotros al comienzo identificábamos esta relación con hombres muy mayores. Hoy en día estamos teniendo casos de niñas, por ejemplo, de 13 o 14 años, que van a convivir con un joven que tiene 21 o 22. Y eso es una práctica, digamos, que tiene diferentes explicaciones. Uno, hay un tema cultural, hay algunas regiones en donde se considera normal que la niña casi que apenas sale de su primera menstruación, tiene la posibilidad de irse a vivir con un hombre. Hay mamás que consideran que un poco, y lo hemos estado viendo en algunos casos recientemente, que consideran que sus hijas prácticamente su plan de vida es irse a vivir con un hombre. Y de paso las mamás se quitan un poco esa responsabilidad. Y por supuesto también hemos tenido casos de uniones maritales serviles con otro tipo de actores, como por ejemplo actores en zonas de conflicto, actores armados, que una de sus prácticas, además de muchas otras que se han mencionado, es el convivir con jovencitas. Entonces, esto es una práctica, digamos, que está también obviamente arraigada en unos estándares culturales en los cuales la mujer es validada a través de la unión con el hombre. Y obviamente, entre más poder económico y social tenga ese hombre, pues mayor es la validación de la mujer. Entonces, ahí hay unos elementos, digamos, también culturales que están pasando. Ahora, quería agregar una cosita sobre el tema de la venta. La venta de niños o niñas en Colombia entró en el Código Penal apenas en el año 2011. A través de la ley 1453, entró en el Código Penal en el artículo 188C. Y allí la mencionan como tráfico de menores de edad o tráfico de personas menores de 18 años. Y a veces la gente tiende a asociar la venta con lo que pasa, por ejemplo, en algunos usos y costumbres en poblaciones indígenas. Sin embargo, esta norma entra en el Código Penal un poco a instancias del Comité de los Derechos del Niño cuando se presenta el primer informe alterno sobre el protocolo facultativo de venta, prostitución y pornografía con niños, y tenía un poco la intención de evidenciar la venta sobre todo de bebés para adopciones ilegales. Digamos que ese era como el sentido inicial, pero luego quedó abierto, digamos, a cualquier comercialización de niños o niñas. Yo creo, no estoy muy seguro, no tengo cifras, pero este es uno de los delitos quizás menos visibles. Este tráfico de menores de edad es uno de los delitos menos visibles. Cuando uno habla de trata, habla de explotación sexual, habla de otros delitos, este delito poco se visibiliza y creo que, hablando de retos, creo que ese es uno de los retos que tenemos y es cómo empezar a visibilizar ese tipo de casos. Muy bien, muchísimas gracias, Nelson. Creo que vamos a 2 preguntas más para cerrar la sesión. Esta sería una pregunta para Pili. ¿Cómo hacer para que las madres les crean a sus hijos que están siendo abusados por su padre o un familiar cercano? Me han dado la pregunta más fácil, ¿verdad? De todas. ¿Cómo hacer de que un padre le crea a sus hijos? O sea, realmente esta es una cuestión también bastante complicada porque hay muchos factores culturales. O sea, un padre y una madre siempre debería de creerle a sus hijos cuando ellos les hablan en relación a que puede haber un indicador de que ellos se están sintiendo incómodos o que están siendo agredidos o que se sienten amenazados cuando estamos hablando de este tipo de delitos. Yo creo de que esto es una cuestión un poco más de educación, como lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo todo el tiempo, y también es una cuestión puramente cultural y que nosotros, repito, que nosotros aprendamos y que nosotros enseñemos. Lo mencionó también Juana en su momento, o sea, de creer cuando nos dicen los chicos de que algo está pasando. Cuando algo está pasando es donde nosotros tenemos que tener esas alertas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Educarnos, que ellos aprendan de que existen este tipo de conductas, que ellos aprendan cuáles son también los daños físicos, psicológicos y sociales que le causan a los niños este tipo de conductas para que ellos definitivamente no duden
en lo que los niños están diciendo. Los niños no mienten en relación a esto. Cuando los niños hablan que algo está pasando es porque hay algo que les está molestando. Entonces, ojo con esto. Muchísimas gracias, Pili. Bueno, la última pregunta, y sería una pregunta que le pediría a Gabriela que nos contestara, es si cree que la persona que conociendo casos de violencia contra los niños es cómplice. ¿Gabriela? Bueno, parece que Gabriela tal vez tiene problemas de conexión. ¿Alguno de nuestros invitados quisiera contestar esta pregunta? Repito, si la persona que conociendo el caso de violencia se puede considerar como cómplice. Gloria, en la legislación hay unos delitos específicos que se refieren a la omisión de denuncia. El servidor público, pero en general el ciudadano, está obligado a denunciar cuando tiene indicios de que puede haber una situación de violencia sexual o de explotación sexual, o en general de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Perdón, yo quisiera agregar algo también ahí, y es que, como dice Nelson, o sea, la gente piensa que son solamente los funcionarios públicos los que tienen que denunciar, y no, es una obligación de todo ciudadano colombiano o de todo ciudadano. Realmente nosotros vemos cómo la gente se da cuenta de lo que está pasando y realmente nunca lo dice porque tienen temor. Sabemos que no es fácil, que son procesos difíciles, que son procesos donde muchas veces no les creen, y eso es una pelea que hemos dado nosotros, y Nelson nos ha tocado pelear mucho porque, por ejemplo, cuando tú pones un denuncio, que se te robaron el celular, nadie te cuestiona si sí tenías celular o no, pero si tú pones un denuncio de abuso sexual, sí te preguntan si realmente pasó, si no te lo soñaste, si no te lo inventaste. Y algo que creo que decía Pili es que a los niños hay que creerles, y realmente los niños pueden mentir, pero pueden mentir para salir de problemas, no para meterse en problemas. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que cuando nuestros niños están diciendo algo, creamos, algo está pasando. Entonces, miremos más allá de lo que el niño nos está diciendo. Y yo sí creo, obviamente, que siempre tenemos que denunciar, así lo hagamos anónimamente, si tenemos miedo de que haya algún tipo de sanción o algo, pero, por ejemplo, si uno llama a la línea 141, pueden tenerlo como anónimo y tomar la denuncia seriamente. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, quisiera pedirle a cada uno de nuestros invitados una conclusión súper corta, súper rápida, y con la cual entonces queremos redondear el tema. Solicito en este caso, Pili, tu conclusión. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo de que yo quiero cerrar con esto. Denunciemos, por favor, denunciemos cuando nosotros tenemos conocimiento de que existe algún tipo de conducta que se está realizando. Hay muchos canales de denuncia, veo que está bastante enfocado en Colombia, ya Juana y a todos los de Colombia les hablaron en dónde, pero también alrededor de toda Latinoamérica, alrededor de todo el mundo, las autoridades tienen unidades que trabajan específicamente para investigar estos casos. También la iniciativa privada, las redes sociales tienen algunos señales en donde pueden hacer los reportes o las denuncias, porque si nosotros no denunciamos, realmente no vamos a poder luchar todos para combatir este fenómeno. Yo me despido, me tengo que retirar, pero les agradezco a todos por el espacio, realmente muy interesante y muy feliz de haber compartido con todos los expertos que están en esta tarde aquí en esta webinar. Muchísimas Feliz gracias. tarde. Gracias, Pili, un abrazo. Muy bien. Gabriela, no sé si Gabriela está conectada o tiene todavía problema de conexión. Mónica, brevísima conclusión, por favor. Bueno, la conclusión realmente es que tenemos que creerle a nuestros niños. Yo también me uno a lo que dice Pili, tenemos que denunciar y no podemos dejar que esto pase. Si oímos que hay un niño vecino que está quejándose o algo, denuncien, háganlo anónimamente, pero denuncien. Muchísimas gracias. Juana, ¿tu conclusión?
Creo que el mensaje como para dar uno distinto al de Pili, que la protección de niños y niñas, sean entornos digitales o físicos, es una responsabilidad de todos, del gobierno, medios de comunicación, padres, madres, cuidadores, profesores, instituciones educativas, cada uno, y desde la sociedad civil también, obviamente, las organizaciones que veo que están acá en el conversatorio. Creo que cada uno desde su rol tiene que jugar un papel activo en esa protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y creo que ese es el mensaje que quisiera dejar hoy. Muchísimas gracias. Nelson, ¿tu conclusión? Gracias, Gloria, gracias a todos. Creo que esta situación de COVID nos pone, digamos, frente a unos retos muy, muy específicos, pero también creo que es una solución de continuidad respecto a una violencia que se ha instalado, digamos, de muchas maneras en nuestra sociedad, y creo que nuestro compromiso, además de la acción del Estado, de la acción judicial, es un compromiso de orden ético que tenemos que asumir como ciudadanos frente a para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gloria, quería decirte que hay una persona que me está haciendo un reclamo por el chat, que no le respondí algo. Creo que se llama Celso, y es una pregunta alrededor de la música vallenata, que si tiene influencia en la explotación sexual. Solamente, si me permites un segundo, una respuesta muy breve. Sí, claro. No se puede generalizar, pero evidentemente distintas manifestaciones culturales, desde el chiste cotidiano, desde nuestro lenguaje, incluyendo la música y muchos mensajes a través de medios, por supuesto que contribuyen a generar violencia sexual y violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el turno para Gianpiero. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, para concluir con todo esto, debemos tener presente que es una situación muy alarmante, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por este flagelo que lleva tantos años, tanto tiempo tratando de prevenir. Y el mensaje es que no es simplemente hablarlo, es actuar, es tomar acción y empoderamiento de todos estos conocimientos y poder trabajar en conjunto para frenar este flagelo alarmante que nos perjudica a todos, porque si perjudica a la niñez es el futuro del país, del mundo entero. Entonces es importante no solamente hablarlo, sino actuar. Con eso concluyo. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Gianpiero. Bueno, quisiera ya darle como para cierre final la intervención de Juan Martín para sus conclusiones y observaciones respecto al tema. Muchísimas gracias, Gloria, y gracias a todas quienes estuvieron acá y la participación muy activa de personas tanto en Facebook como en Zoom. Me parece que yo invitaría como a tener presente que la mejor forma de proteger a niños, niñas y adolescentes es haciéndoles partícipe. Hay evidencia muy amplia y documentada, desarrollan mejores conexiones neuronales, establecen vínculos positivos, lo que conocemos también como resiliencia, y eso cruza también, como lo decía Jan, es empoderar, ¿no? Y el empoderar significa entender que la violencia sexual es un acto de poder. Si damos poder a niños, niñas y adolescentes, reducimos la posibilidad de que otra persona con más poder abuse de él o de ella. Y claramente eso cruza también con la educación sexual. En nuestros países, y entiendo en Colombia, ha sido una batalla fuerte, grupos antiderechos humanos que se niegan a esta realidad. En México, América Latina, está ahí, pero claramente tenemos que confrontar a estos grupos para insistir con evidencia que la mejor forma de proteger a niños, niñas y adolescentes es informados, que conozcan sobre su dignidad, sobre la forma de cuidar su cuerpo, qué cosas no pueden suceder con, digamos, su dignidad personal y, reitero, su propio cuerpo. Y creo que ahí tenemos una buena parte de empoderar y de tener acción. Claramente los grupos criminales, los pederastas y otros agresores sexuales seguirán buscando oportunidades. Las personas adultas no podemos ser cómplices con el silencio, como se ha insistido Pili y el planteo que hacía hace un ratito Nelson. Tenemos que denunciar,
tenemos que identificar a los presuntos o posibles agresores y, muy central, construir política pública. Esto sin política pública, entendiendo marcos legislativos, instituciones públicas y presupuesto, tiene poca posibilidad que cambie o se modifique, porque estamos hablando, como lo planteaba al inicio una de nuestras panelistas, que además del factor cultural, que ya es muy grave y con una gran fuerza, el tema económico es enorme y esto no puede resolverse sin el concurso de todas y de todos. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad que dialoguemos y sigamos colocando a niños y niñas primero. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias, Juan Martín, por este espacio tan importante. Quedan como palabras claves: denuncia, corresponsabilidad, recursos, educación. Los esperamos para un próximo webinar. Muchísimas gracias también a todos que nos han seguido en este webinar del día de hoy. Gracias, Gloria. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hello. Muchísimas gracias, Gloria, por invitarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día todos. Que les vaya súper bien. Bendiciones. Gracias, Junior. Gracias, Jan. Gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias. Saludos a todos. Verónica, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Christopher por todo el apoyo. Con gusto, Gloria. Gracias. Gracias, Hasta Gloria. luego. Bye. Ok, Gracias. chao.